Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque tú realmente pagaste el precio wow, no merecemos lo que tú nos das, pero tú en tu bondad, en tu misericordia, has demostrado tu gracia, tu amor, tu misericordia, y has tenido compasión de nosotros. Y te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. All right. El 10 de abril, hace un poco más de 2 semanas atrás, falleció Orenthal James Simpson, mejor conocido como O.J. Simpson. ¿Alguien ha oído de O.J. Simpson? Varias manos aquí. Pregunté a alguien más temprano y no habían oído de él, pero depende en dónde estaba cuando sucedió todo esto, si oyó de él o no, pero era un jugador de fútbol americano muy famoso aquí, y no solo porque jugaba fútbol americano, pero era una celebridad de televisión, siempre estaba en la tele, hacía comerciales de televisión, también estaba en algunas películas también, así que una persona famosa. Pero este O.J. Simpson es mejor conocido hoy por el juicio por el asesinato de Nicole Brown Simpson, que era su esposa en ese tiempo, y de Ronald Goldman, que era un amigo de ella. En 1994, ese juicio cautivó el mundo. Todo empezó con estaban siguiendo a este O.J. Simpson en un Bronco blanco, right? Y estaba en la tele y se veía a la policía siguiéndolo, pero a lenta velocidad. Era muy, muy interesante, muy raro. Pero este O.J. Simpson agarró fama por ser acusado de este crimen. Y agarró un equipo legal que lo defendió. Este equipo, y esto es lo que nos interesa a nosotros, este equipo conocido como el Dream Team en inglés, o equipo legal de ensueño, right? Este equipo legal estaba compuesto por algunos de los abogados penalistas más destacados de los Estados Unidos. Y su estrategia legal fue fundamental para la absolución de Simpson. Nombres como Robert Shapiro, Johnny Cochran, F. Lee Bailey, Alan Dershowitz y Robert Kardashian, eran abogados famosos que defendieron a este O.J. Simpson. Y la estrategia principal de la defensa fue sembrar dudas razonables sobre la cadena de custodia de las pruebas y cuestionar los procedimientos de investigación y explorar las tensiones raciales, o explotar las tensiones raciales, sociales que existían en esos días en Los Ángeles. Después del juicio de casi un año, el 3 de octubre de 1995, Simpson fue declarado inocente de los cargos de asesinato. Aunque todos sabíamos que era culpable, lo declararon inocente, right? Y podíamos comparar a este grupo, y volvemos, ¿por qué estamos aquí, right? ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Podríamos comparar a este grupo de abogados que defendieron a O.J. Simpson, podíamos compararlo a Jesucristo. All right, well, no salgan todavía. De cierta manera podemos compararlos en el hecho de que los dos, el equipo de ensueño legal y Jesucristo, los dos defienden un cliente culpable, right? No sé de usted, pero yo soy culpable.
Así que vamos a ver un poco más de eso más tarde. Pero antes de continuar, vamos a repasar dónde estamos en la Escritura. Y no sé de usted, pero Primera de Juan ha sido ya una bendición. Estamos ya más de un mes, más o menos un mes en Primera de Juan. Y es una bendición para mí el poder estar estudiando y repasando esta carta. El autor es el mismo que escribe San Juan, el Evangelio de San Juan. Y se describe en San Juan, el autor del Evangelio y de esta carta, se escribe como el discípulo quien Jesucristo amaba. Right? Y me imagino que Jesucristo amaba a todos sus discípulos, pero Juan se veía especial y sentía que Jesucristo tenía un cariño especial para él. Así que así se describe él mismo en el Evangelio, y la animo que lea todo el Evangelio de San Juan y esté buscando por esas referencias acerca de él mismo en ese Evangelio. Pero vimos ahí en Primera de Juan, capítulo 1, la introducción de la carta, right? Lo que dice San Juan acerca de por qué está escribiendo esta carta. Y nos deja saber que él estaba ahí cuando Jesucristo estuvo andando en este mundo físicamente. Y dice ahí en 1 de Juan capítulo 1 verso 1, dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Así que vemos ahí que Juan nos dice el propósito, right? Pero empieza primero diciéndonos: yo estaba ahí, yo lo vi. Yo lo toqué, yo lo sentí, yo oí sus palabras, right? Él podía oír las palabras de Jesucristo, el tono con el cual hablaba, el tono de su voz. Él vio cuando multiplicó el pan y el pez para alimentar miles de personas. Él lo vio caminar sobre el agua. Right? Así que él estaba ahí, no está dando testimonio de la experiencia de alguien más. Él está dando testimonio personal de lo que él vio, él sintió y todo lo que pasó. Y San Juan continúa en el pasaje que vamos a ver hoy. Así que aquí vamos a leer del verso 1 al 6 de San Juan capítulo 2. Y voy a pedir que todos se pongan de pie y vamos a leerlo juntos. Si tiene la nueva versión internacional, puede seguir conmigo y la leemos juntos. Amén. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma: lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse.
Así que de ahí vamos a ver tres cosas. Como es nuestro hábito, vamos a ver primero nuestro sacrificio. Segundo, vamos a ver nuestra obediencia. Y finalmente nuestra unión a Él. Así que vemos al apóstol Juan. Él conocía íntimamente a Jesucristo en lo físico. Él estaba ahí, como leímos en la introducción. Y lo conocía íntimamente en lo espiritual. O sea, después de que Jesucristo murió y resucitó, vimos que Jesucristo les prometió el Espíritu Santo, así que a través del Espíritu Santo, San Juan conocía a Jesucristo en lo espiritual, right? Aún después de que murió y resucitó. Y quiere que usted y yo compartamos también con Él ese conocimiento, esa comunión que Él tiene. Y ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver que lo hacemos viviendo nuestra vida en la luz y evitando el pecado. Así que empecemos con nuestro sacrificio. Voy a leer el verso 1 otra vez. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Así que empieza, y nomás para recordarles que la carta, cuando Juan lo escribió, no tenía capítulos ni versos, right? Así que esa es una continuación nomás de los versos que vimos la semana pasada, los versos previos. Pero aquí dice, empieza esta sección diciendo, mis queridos hijos. Y podemos decir o podemos reconocer, right? Qué amor, qué ternura. El apóstol Juan, el discípulo quien Jesucristo amaba, quiere compartir algo importante, algo clave con usted y conmigo. Algo que nos puede ayudar a mantener nuestra relación con el Padre a buenas cuentas, right? Queremos estar bien con personas quienes amamos. Y por supuesto queremos estar bien con nuestro Padre Celestial. Así que dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Habíamos visto anteriormente que Juan rechaza la idea de que podemos llegar a ser perfectos y sin pecado. Right? Si se acuerdan, primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Al mismo tiempo, quiere dejar claro que no tenemos que pecar. O sea, el hecho de que la palabra nos dice, pues nadie es perfecto, no es posible de que vivas una vida sin pecado. Pero al mismo tiempo nos deja claro de que no tenemos que pecar. Dios no hace que el creyente peque. O sea, es algo que hacemos por nuestra naturaleza, por la manera que somos. Somos privados de la gloria de Dios. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre, ahí nos dice, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Así que tenemos, y ahí la palabra intercesor es la palabra griega parakletos, que quiere decir intercesor, abogado o consolador. Estaba viendo y vamos a ver más tarde que esa palabra es la misma que usa San Juan en su Evangelio para describir la obra del Espíritu Santo, que es un consolador. Es la misma palabra que aquí en la versión que tenemos es intercesor y otras versiones usan abogado. Mismo significado, parakletos.
Esta misma palabra es usada en San Juan para describir el Espíritu Santo. Y aquí la clave de todo el asunto es Jesucristo, el justo, right? Él es el que es el intercesor, Él es nuestro abogado. Y si alguna vez ha habido un equipo legal de ensueño, Jesucristo es Él, right? No hay mejor abogado, no hay mejor intercesor que Jesucristo. El pastor David Guzik pinta esta escena celestial y no es algo que yo figuré, pero él cuenta esto y se me hace muy apropiado, para el tema que tenemos hoy. Dice, y está pintando esta escena celestial. Dice, es como si en las cortes celestiales estuviéramos como acusados delante de nuestro justo juez, Dios el Padre. Nuestro abogado se levanta para responder a los cargos. Él es completamente culpable, su señoría. Es más culpable de lo que se acusa. Y ahora delante de usted confiesa todo, right? Y así que estamos ahí en la corte celestial, justamente acusados delante del tribunal. Pero nuestro abogado, nuestro intercesor celestial está ahí, right? Así que y él dice, todos los cargos son ciertos, pero lo confiesa todo. Y el mazo suena, ¿cómo se dice? El mazo, all right. El mazo suena y el juez pregunta, ¿cuál debe de ser su sentencia? Nuestro abogado contesta, su sentencia debe de ser la muerte. Oh, wait a minute. Su sentencia debe de ser la muerte. Él merece toda la ira, toda la justicia de este tribunal. Durante todo este tiempo, nuestro acusador, Satanás, se está divirtiendo mucho con todo esto, right? Somos culpables, admitimos nuestra culpa, reconocemos que debemos de ser condenados, podemos ver nuestro castigo. Pero en ese momento nuestro abogado pide acercarse al juez. Al irse acercando, simplemente dice, Abba, papi, este me pertenece. Yo pagué su precio. Yo llevé el castigo y la ira que él merece, que ella merece. El mazo suena otra vez y el juez clama, culpable de los cargos, castigo cumplido. Nuestro acusador empieza a enloquecerse. ¿No lo vas a poner aunque sea en libertad condicional o algo? No, el juez exclama. El castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi hijo. No hay motivo para ponerlo en libertad condicional. Después el juez se dirige a nuestro abogado y dice, hijo, dijiste que este te pertenece. Lo dejo bajo tu cuidado. Lo dejo bajo tu cargo. Caso cerrado. Así que, usted y yo somos culpables. Pero ahí está nuestro abogado celestial, nuestro abogado divino, intercediendo por nosotros. Pablo describe nuestra situación de esta manera. Si vemos en Romanos 6:1, él dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Somos nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en ella? Debemos de dejar el pecado. Tenemos que dejarlo atrás.
Pero cuando desobedecemos a Dios y no hacemos lo que debemos de hacer para su honra y su gloria, entonces tenemos a nuestro abogado divino, quien intercede por nosotros. Verso 2 continúa y dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Right? Todos sabemos esa escritura que dice: por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el perdón, el sacrificio es para todos. Y no sé de usted, pero yo estoy muy feliz, muy contento de que no tengo que venir aquí a la iglesia y tener que traer mi ovejita o mi chivo, mi carnero, mi becerro para sacrificar por mis pecados. Right? ¿Alguien desea traer algo así? No, pues gloria a Dios que, bueno, las escrituras judías tienen instrucciones detalladas de cómo debe de hacerse los sacrificios. Y vemos el día del perdón o día de expiación descrito en Levítico 16. Hablamos de esto la semana pasada, pero el capítulo 16 acaba con estas palabras. Dice, este será el estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer el sacrificio para pedir el perdón de todos los israelitas a causa de todos los pecados. Así que, y continúa y dice, y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Así que era un decreto perpetuo, que quiere decir que es para siempre, right? El día de perdón o el día de expiación en judío es Yom Kippur, descrito en Levítico 16, un día que los judíos hasta hoy en día celebran, pero no de la misma manera que celebraban antes de la destrucción del templo en el año 70 por los romanos. Lo lindo, lo hermoso es que Dios, al tiempo apropiado, proveyó otro modo, otra manera de quedar bien con Él y restaurar la relación con nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Él dice en Romanos 3:21, él dice: por ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Así que usted y yo estamos aquí por la paciencia de Dios, right? Porque Dios en el momento apropiado, Él dio la vida de su Hijo amado. Dice, por causa de su paciencia, el verso 25, Romanos 3:25 dice: por causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Wow. Así que lo que nos dice el apóstol Pablo es que Dios, el juez, el que
es justo y lleno de santidad, o sea, no hay nada. Juan lo describe a Dios en el capítulo 1 de su carta. Dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad, right? Y siento decirle que el pecado es oscuridad y nosotros somos pecadores. En su justicia no merecemos estar en su presencia. Pero nos dice que Dios, el juez, quien exige justicia, a su vez, a la misma vez, aunque es justo y exige justicia, Él nos dio una manera de quedar bien con Él. Dios ofreció a su Hijo. Dios permitió que su Hijo derramara su sangre para pagar por nuestros pecados. Amén. El día del perdón, el día de expiación, se efectuó una vez por todas en ese Viernes Santo, cuando el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, derramó su sangre y murió en esa cruz en el Monte Calvario. Así que Jesucristo es ese Cordero, Él es quien pagó por nuestra expiación. Jesucristo se convirtió en nuestro sacrificio. Y es esto que exige nuestra obediencia, que es lo que vemos ahora. Nuestra obediencia, verso 3, voy a leer esa sección otra vez. Dice, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Jesucristo y su sacrificio ha pagado por nuestros pecados una vez por todas. Esto es muy importante de entender, right? Que si usted mira a Jesucristo como Señor y Salvador, pues no hay nada más que necesita hacer por sus pecados. Jesucristo pagó por los pecados. Mencionamos esto cuando vimos a Jesucristo en el jardín, right? Jesucristo está ahí clamándole al Padre en temor y sabiendo lo que le va a suceder. Dice, si hay otra manera, que se haga así. Pero, continúa y dice, pero que no sea mi voluntad, pero la tuya. Y es por eso que Jesucristo es el más macho, right? El que enfrentó ese dolor, ese sufrimiento por usted y por mí. Pero la cosa es, no había otra manera. No hay nada más que aceptar el sacrificio de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados una vez por todas. No es que Jesucristo es sacrificado cada vez que pecamos. Él nos ha hecho libres una vez por todas de la ley. O sea, somos libres. No tiene que preocuparse. Tiene un abogado celestial, un abogado divino. Romanos 6:15 dice, Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? O sea, ya que sabemos que tenemos a este abogado divino y que Él pagó por nuestros pecados una vez por todas, el apóstol Pablo dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. La obediencia a la palabra de Dios es prueba de nuestro amor por Él. Hay 3 motivos
por la obediencia. Right? Usted obedece a alguien por 3 razones. Y quizás hay más, pero nos enfocamos en 3. Right? Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo, porque necesitamos hacerlo, o porque queremos hacerlo. No, creo que sí hay 3 nomás. Right? Creo que incluye todas las posibilidades. Primero, porque tenemos que. Segundo, porque necesitamos hacerlo. Y finalmente, porque queremos obedecer. Un esclavo obedece porque tiene que hacerlo. Si no obedece, será castigado. Un empleado obedece porque necesita hacerlo. Puede que no le guste su trabajo, pero sí le gusta recibir la paga cada quincena o cada semana, right? Así que necesita el trabajo, necesita obedecer porque tiene una familia que alimentar y vestir. Pero un cristiano debe de obedecer a su Padre Celestial porque quiere. Para que la relación entre Él y Dios sea una relación de amor. Así que ese debe de ser nuestro deseo. No tengo que, pero yo quiero. ¿Por qué? Yo lo amo a Él porque Él primero me amó a mí. Jesucristo dice en San Juan 14:15, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Este es Jesucristo y es San Juan diciéndonos lo que dijo Jesucristo. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Y mencioné que esa palabra, Paracletos, es la misma palabra aquí, pero describiendo al Espíritu Santo. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Amén. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Así que vemos ahí a Jesucristo diciéndonos, la prueba de tu amor es que haces lo que te digo, right? Y así que podríamos preguntar, ¿qué vino primero? ¿La obediencia o la salvación? O sea, ¿usted es salvo porque obedece o obedece porque es salvo? Bueno, dejemos que San Pablo en Romanos 8 dice, San Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8 dice, pero Dios, y vimos esto creo que hace 2 semanas, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Este es Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no esperó hasta que usted empezara a dar sus diezmos. O Dios no esperó hasta que usted empezara a ayudar con los niños. O no va a esperar hasta la semana que viene y prepare esos tacos para salvarlo, right? O salvarla. Aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es muy difícil para muchos de nosotros, porque pensamos que estamos bien, porque
estamos andando bien santitos y no hemos pecado. Pero vimos que no es así. La semana pasada vimos, y lo leí más temprano, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué vamos a venir al templo? ¿Por qué vamos a venir aquí como el fariseo? Cuando nuestra justificación no depende de nosotros, no depende en lo que yo hago realmente, pero depende en lo que Jesucristo ya hizo, el precio que Él pagó en la cruz. Reconocemos que Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado una vez por todas, por los pecados que hicimos, los pecados que confesamos, y de eso hablamos la semana pasada, de confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo de perdonarnos estos pecados. Pero ¿qué de los pecados que no ha confesado? ¿Lo van a llevar al infierno? ¿La van a llevar al infierno? No, Jesucristo pagó por ellos también. Los pecados, ¿y qué de los que va a cometer en el futuro? ¿Lo van a condenar? Y es difícil aceptar eso, porque de alguna manera pensamos que mi salvación depende en mi esfuerzo, y no depende en mi esfuerzo. No depende, gloria a Dios, no depende nada de mí. Lo único que depende es que yo acepto el sacrificio de Jesucristo y lo acepto como Señor y Salvador. Y no depende de mi habilidad o del hecho de que me mantengo sin pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó por todos mis pecados. Una vez por todas, en ese Viernes Santo, en esa cruz del Calvario. Y si es así, entonces, ¿por qué necesitamos confesar nuestros pecados? ¿Por qué hace el apóstol Juan la gran cosa en el verso 9 del capítulo anterior? Por el amor de Dios y por el amor a Dios, para restaurar nuestra comunión con el Padre. Lo hacemos a través de la sangre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Así que la confesión es para que usted y yo tengamos esa relación íntima. Les mencioné, y no iba a mencionar esto, pero la semana pasada mencioné el ejemplo de mi hijo mayor. Que la semana pasada ya eran como, podría ser como 2 meses que no había platicado con él, y esperaba verlo para el día de resurrección, y no pudieron venir, así que no había platicado con él como 2 meses. Bueno, el lunes me habló, lunes pasado, y estuvimos ahí platicando y restaurando nuestra comunión juntos, right? Pero la idea de que porque no habíamos hablado en tanto tiempo, de alguna manera cortaría nuestra relación, que él no sería mi hijo ya. ¿Por qué no me has hablado? ¿Por qué no has venido a visitar? No, es ridículo. Él permanece mi hijo, pero cuando hablamos, cuando platicamos, esa comunión, esa relación se restablece y tenemos más intimidad juntos, right? Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, y eso es lo que proporciona la confesión. Cuando admitimos, Señor, he pecado, te he fallado, estoy mal. Y abre la puerta para la comunión. Y eso nos trae a nuestra unión a Él. Verso 5 al 6. Dice, en cambio,
El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y podríamos decir, wow, ¿cómo vamos a vivir como Él? Él era perfecto. Well, Él es nuestro ejemplo, right? Y el mandamiento más grande que nos dio es del amor. Y cuando amamos, demostramos más de Dios. En San Marcos 12, a Jesucristo le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús contesta y dice, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Así que ama a Dios y ama a tu prójimo. San Marcos 12, 29 al 31. Jesucristo es nuestro ejemplo. Y digo esto una tras otra vez, espero que esté sellado en su mente, right? Que Jesucristo no le pidió a usted, no me pidió a mí que hiciera algo que Él primero no ha hecho, right? Él nos ha demostrado todas estas cosas prácticamente. Nadie tiene amor más grande del que da su vida por sus amigos. Él dijo eso, pero no solo lo dijo, right? Lo demostró. ¿Cómo lo demostró? En esa cruz del Calvario. Dando su vida, derramando su sangre, sufriendo por usted y por mí. Y tenemos que empezar con la humildad, reconociendo que necesitamos la ayuda. Y empezamos realmente toda esta carta con esa historia del fariseo y el contador de impuestos, right? El fariseo está ahí diciendo, oh, gracias Señor. En el templo están los dos. El fariseo está diciendo, gracias Señor, que no soy como aquel. Y está dando las razones, yo ayuno, yo doy mi diezmo, yo ayudo con los niños, hasta hago tacos. Él está diciendo las grandes maravillas que hace. Pero ¿qué dice el otro, el contador de impuestos? No, ni puede alzar la vista, está con la mirada abajo, lleno de lágrimas, golpeándose el pecho, diciendo, perdóname Señor, soy un pecador. Y esta tarde, esta mañana le pregunto, ¿cuál es usted? ¿Cuál es su actitud delante de Dios? Les dije que Jesucristo era nuestro ejemplo, right? Veamos qué hace Él. Después de lavar los pies de sus discípulos, la noche que fue traicionado, Jesucristo dice esto, San Juan 13 al 17. Dice, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Así que, podemos estar aquí, todos oímos estas palabras. La clave está poniéndolo en práctica, en haciéndolo. En el lunes, en vez de decirle al compañero de trabajo, estás mal, arrepiéntete.
A mostrarle el amor de Dios, a mostrarle el sacrificio de Jesucristo. Hey, necesitas ayuda con eso, estoy listo para ayudarte. No buscar la falla, pero buscar la manera de poder servir como Jesucristo lo hizo. Él es quien pagó el precio de nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó el precio y Jesucristo es nuestro abogado divino. Es por eso que Él merece toda honra y gloria. Usted y yo estamos bendecidos de que Dios nos abrió los ojos para ver la verdad y reconocer que Jesucristo pagó el precio. ¿Y cómo van a ver sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos? ¿Cómo van a ver la verdad? Demostrándoles el amor de Jesucristo, la compasión. No juzgándolos, right? Quizás sean hermanos o hermanas en Cristo, pero aún así demostremos el amor de Dios hacia ellos. Quiero acabar con Filipenses 2:5, y esto nos recuerda la actitud que debemos de tener, que es la misma de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 2:5 dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que recuerden, es Dios Todopoderoso quien con su voz dijo que se haga la luz, y se hizo, right? Que se hagan los planetas, todo, y Él lo formó todo con su poder, right? Con su voz. Él se humilló para ser como usted y yo. Ahorita estoy sintiendo un poco de dolor aquí en mi rodilla. Pues Jesucristo sintió cosas así, right? Él tuvo que ir se me hace irreverente, right? Decir, tuvo que ir al baño como usted y yo. Pero Él era así. Él se humilló para estar en ese lugar. No tenía que hacerlo. Pero, ¿qué nos dice aquí Pablo? Que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que Jesucristo no solo vino como hombre, pero se humilló a dar su vida a la muerte más dolorosa, el sufrimiento más grande que había. Él voluntariamente se ofreció a eso. Muerte de cruz. Y por eso Dios, este es Filipenses 2, verso 9, dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien. Es por eso que cuando venimos y alabamos y decimos Yeshua, Jesús, nos llena de emoción, nos llena de lágrimas, nos llena de amor por lo que Él hizo, porque reconocemos el precio que Él pagó. Reconocemos que no merecemos y que necesitamos este abogado, este intercesor divino. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque de veras
No merecemos lo que tú has hecho por nosotros. Tú en tu bondad, en tu misericordia, lo diste todo y nos diste un ejemplo que seguir. Ayúdanos a demostrar ese amor. Ayúdanos a demostrar esa compasión que tú demostraste, esa gracia, esa misericordia por los demás. No nos dejes ser, si pensamos que somos jueces, Señor, quítanos eso. Queremos ser humildes y reconocer que necesitamos tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga.